la pensión obligatoria. Ya iniciamos la grabación. Muy buenos días para todos. Como les decía, esta es la charla que hemos llamado las nuevas reglas de la pensión en Colombia, con base en el proyecto de reforma llamado Cambio por algunas reglas generales del espacio en el que estamos asistiendo hoy. Recuerden que esto no es venir a escuchar la charla. El objetivo de este espacio es que ustedes sean multiplicadores y quienes sientan que puedan eh, hacer esta charla la lleven a las empresas y a sus prospectos y clientes. Recordemos tener el micrófono cerrado y vamos a dejar unos minutos para leer todas las preguntas que tengan en el chat. Como yo estoy viendo la presentación, no voy a ver manos arriba, y vamos a dejar en el chat las preguntas que tengamos. Objetivo de esta charla, pues, que las personas que participen en ellas puedan conocer qué es lo que está pasando con las pensiones o qué es lo que puede llegar a pasar. Principal objetivo, concientizar a los participantes del aumento de la brecha pensional. La brecha pensional es este concepto que se deriva o que se genera de la diferencia entre lo que yo percibo como salario y lo que puede llegar a ser una mesada pensional. Hoy en nuestro país, dependiendo la forma en la que la persona se jubile, pensemos que es una persona que se jubila en el régimen público y que logró trabajar unos buenos años, va a tener una brecha pensional en promedio del 30%. Pongamos eso en números. Si esa persona se terminó ganando 5 millones de pesos de salario, probablemente su mesada esté entre 3 y 3.500. 3 millones, 3 millones 500 mil. Si esa persona cotizó en el régimen privado, puede que su brecha pensional esté entre el 40 o el 50%. Bien, ¿qué es lo que sucede a raíz de esta reforma pensional? Que particularmente quienes más afectados se ven son aquellas personas que estaban aspirando a una mesada pensional otorgada a través de Colpensiones. Recordemos que las mesadas de Colpensiones tienen un cálculo diferente a las mesadas que se obtienen a través de un fondo privado, y que éstas surgen en virtud a alguno de estos dos parámetros, o al promedio de los últimos 10 años del ingreso base de cotización, o al promedio del ingreso base de cotización que haya tenido esa persona toda la vida. A partir de ese, empieza a calcularse el valor de la mesada pensional. Y en el fondo privado, mi pensión, estos son unos comentarios antes de iniciar nuestra presentación. En el fondo privado, mi pensión se logra, o yo logro mi pensión mejor a través de los saldos que yo tenga en la cuenta de ahorro individual, que es lo que yo he construido durante todo el tiempo que he trabajado. De esta manera es que una administradora de fondos de pensiones me entrega a mí una mesada pensional. En Colpensiones yo no recibo mi plata en la pensión. En Colpensiones lo que yo voy a recibir a través de un régimen de reparto es una asignación que viene de dos fuentes. Esas dos fuentes son los aportes que estén haciendo los trabajadores en ese momento al régimen y la partida presupuestal que tiene que hacer el Estado, que es el principal problema que tenemos hoy. Que al Estado colombiano le cuestan mucho las pensiones. Y eso hace que una pensión en Colpensiones sea un poco más alta porque es una pensión subsidiada. Bien, entonces, bajo ese parámetro, entendiendo que la ley no ha cambiado, pero esta es la propuesta por la que puede cambiar, vamos a empezar nuestro espacio. Entonces, quiero empezar con un poco de contexto. Las pensiones realmente, pues nosotros como país tenemos algo más de 200 años. Las pensiones en nuestro país tienen más o menos la mitad del tiempo que lleva Colombia como nación. Y las pensiones en el mundo también no es que sean tan antiguas. Las primeras pensiones se las otorgaron a los militares y a los mineros en los Estados Unidos. Y se vino trayendo esa conciencia de construir un plan de retiro para los trabajadores. Y vamos a hablar de tres momentos. Entonces, el primer momento es lo que sucedía en nuestro país antes de la Ley 100 de 1993. Antes de la Ley 100 de 1993, las pensiones eran administradas por diferentes estamentos, por diferentes instituciones. Recordemos los micrófonos, por favor. Listo, entonces,
Particularmente el régimen público estaba administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Vamos a ver que ese es el papá de Colpensiones. El Instituto de Seguros Sociales en nuestro país administraba las pensiones, administraba la ARL, que en ese tiempo se llamaba ARP, y administraba también la salud. Hoy ese seguro social se llama Colpensiones, Positiva y Nueva EPS. Adicionalmente existía la Caja de Previsión Nacional, los regímenes especiales, el sector eléctrico tenía un régimen especial, los empleados del sector público, la industria minera y petrolera particularmente. Vi por ahí que Johan Lozano se conectó con Johan. Fuimos hace unos 10 años a visitar al acueducto de Bogotá a ofrecer nuestra charla de pensiones y la persona de recursos humanos nos dijo, pues mire, es que aquí la gente se pensionaba con 2 veces su salario. Si ustedes quieren venir a hablar de las pensiones, háganlo bajo su propia voluntad. Entonces, era la realidad que tenían las empresas en nuestro país antes. El acueducto de Bogotá le pagaba a las personas 2 veces su salario en pensión. Eso que derivó unos pasivos pensionales gigantescos, la caída de Interbolsa, estos son comentarios al margen. La caída de Interbolsa se da por una apuesta muy, pues parte de la caída de Interbolsa se da por unas apuestas muy grandes a una empresa que se llamaba o se llama Fabricato. Y Fabricato, que era una empresa textil de Antioquia, tenía un pasivo pensional muy grande. ¿Qué es un pasivo pensional? Que en ese tiempo las compañías eran quienes administraban pensiones de las personas que trabajaban con ellos y los pagaban con sus recursos. Entonces, para las empresas, pues esto era un tema supremamente oneroso y afectaba hasta su funcionamiento, porque a medida que sus colaboradores envejecían, se jubilaban y ellos salían a cubrir esas pensiones, pues era algo bien difícil para ellos. Adicionalmente, no teníamos las tasas de longevidad que tenemos ahora. Cuando ustedes ven hoy una persona, una mujer de 58 años, un hombre de 63, que ya han pasado los años máximos de pensión, recordemos mujeres 57, hombres 62, pues son personas que están en toda la capacidad física, mental y con toda la vida por delante. Hace poco en una charla mostrábamos que Carlos Vives y Eddie Murphy ya serían pensionados en nuestro país porque tienen 62 años y uno les ve cara de todo menos de querer retirarse. Entonces, no va a decir ese problema, pero ese cambio en la longevidad de las personas, pues hace que el tema pensional eh, tome más fuerza y más relevancia la manera en la que se va a pagar. Porque ya estamos hablando que si una persona, un hombre vive 82 años, pues va a vivir 20 años como jubilado. Y esta longevidad pues hace que se estrese un poco más la responsabilidad pensional. Llega la Ley 100 de 1993, que es la legislación que tenemos vigente hoy. La Ley Cambio por la Vejez hasta ahora es un proyecto de ley, pero lo que tenemos hoy fijo, lo que tenemos hoy real es la Ley 100 de 1993. Y en la Ley 100 de 1993, la ecuación se hace muy sencilla. Y la ecuación que se hace muy sencilla, ¿por qué? Porque se da pie, o se hace la creación de un régimen privado que va paralelo es que no se tocan para nada, régimen público y régimen privado. El régimen público es el RPM, régimen de prima media, público administrado por Colpensiones, es un régimen de reparto, y ya vamos a ver cómo una persona adquiere su pensión a través de Colpensiones. Y el régimen privado, que está representado por las AFPs, cuando empezó esta ley eran cerca de 27 AFPs, hoy somos 4 AFPs en el mercado que buscan hacer un régimen de ahorro individual con solidaridad, y al ser un régimen de ahorro individual con solidaridad hace que cada persona, cada afiliado a ese régimen sea el responsable de la construcción de su pensión. Sobreviven algunos regímenes especiales, como el del magisterio, los notarios, fuerzas militares, pero eso es otra historia y nosotros nos vamos a concentrar en régimen público y régimen privado. Algo clave, como les decía ahorita, hoy los dos regímenes van paralelos. Paralelos es que no se tocan nunca. Con la propuesta de la ley Cambio por la Vejez de 2023, los regímenes se cruzan, dejan de ser paralelos para unificarse. Y la propuesta de ley nos habla de un sistema por pilares, de 4 pilares que vamos a ver a continuación. Y en ese tercer pilar, que es el pilar contributivo, Colpensiones y AFPs se unifican
para la construcción de algo que se denomina pensión integral de vejez, que es la pensión que van a recibir los colombianos. ¿Listo? Este es el contexto que tenemos nosotros de las pensiones. Y aquí pasamos a comentarle a los participantes de la charla que estemos dando que esta reforma pensional está basada en 4 pilares. El primer pilar es un pilar solidario. El pilar solidario busca dar una renta a aquellas personas que están en una condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. Y esa pobreza extrema y vulnerabilidad es para personas que sean hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60 años, que en toda su vida hayan cotizado menos de 300 semanas alguno de los regímenes de pensión. Algo importante, cuando estemos hablando del tema pensional, todo se basa en 50 semanas de cotización por año. Sabemos que un año tiene 52 semanas, sin embargo, digamos, toda la trayectoria o todos los años pensionales se cuentan como 50 semanas de cotización. Bajo ese parámetro, podrán acceder al régimen solidario aquellas personas que cotizaron menos de 6 años en su vida. ¿De dónde se va a pagar ese pilar solidario? Ese pilar solidario se va a pagar del aumento que va a existir en el Fondo de Solidaridad Pensional. Hoy las personas, bueno, parte de eso, porque otra parte la va a tener que pagar Colombia con los impuestos, con la partida presupuestal del Estado. Y es que hoy, cuando yo me gano más de 4 salarios mínimos, aporto un 1% al Fondo de Solidaridad Pensional. Si esta reforma pasa a ser ley, empiezo a aportar un 2% si me gano 4 salarios mínimos legales vigentes. Proyectada, si hoy tuviéramos esto una ley, si hoy fuera una ley, este auxilio solidario sería de 223.800 pesos para las personas que pertenecen a ese régimen. 65 años, hombres, mujeres mayores de 60 años. Antes era la misma edad para ambos géneros. Una ponencia la modificó, iba a ser 65 años para los hombres, 60 años para las mujeres. Viene un segundo pilar que ya empieza a generarnos a nosotros cierta atención en la asesoría de nuestros clientes, y es el pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo está dirigido a hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 años que cotizaron entre 300, ahí está 299, después entre 300 y 1000 semanas al sistema y no se alcanzaron a pensionar. Bien, para esas personas van a recibir una renta mensual que puede llegar a ser del 80% de un salario mínimo legal vigente. Cuando nosotros hacemos la lectura de el pilar semicontributivo, lo que nos encontramos es que desaparecen 2 figuras: la figura de la indemnización sustitutiva que entregaba Colpensiones y la figura de la devolución de saldos que hacen los fondos privados. ¿Qué es la indemnización sustitutiva y qué es la devolución de saldos? Cuando yo cumplo requisitos de edad, ojo, cuando yo llego a la edad en la que se puede acceder a una pensión en Colombia, yo puedo levantar la mano y decirle a mi administrador, sea fondo público o sea fondo privado, devuélvame mis aportes. Indemnización sustitutiva, me trae todos mis aportes con el IPC a valor presente neto y me la entrega. Devolución de saldos, mis saldos han estado rentando, el histórico de las pensiones está más o menos al 8% efectivo anual y me van a entregar el saldo que yo tenga en mi cuenta de ahorro individual. Bajo esta propuesta, en donde me dicen, si usted cotizó entre 300 y 1000 semanas, usted no va a tener una devolución de saldos, sino que va a tener acceso al pilar semicontributivo, que puede llegar a ser el 80% de un salario mínimo. 1.300.000 es hoy el salario mínimo, le descontamos 260.000 pesos, 1.040.000 pesos es lo máximo que van a poder recibir las personas en este subsidio. ¿Por qué les digo que empieza a tener cierta incidencia en nuestra asesoría? Hoy nosotros atendemos a muchos empleados, a muchos clientes que son extranjeros, y particularmente los extranjeros vienen y hacen una experiencia laboral en Colombia de 5, 6, 7 años, son personas con muy buenos salarios. Sin embargo, son personas que no se alcanzan a jubilar en Colombia. Antes la conversación con esas personas era, bueno, listo, usted logró alcanzar en Colombia 150 millones de pesos. Al momento que llegue su edad de jubilación,
vuelva a Colombia, visita a sus amigos con los que trabajó y tramite la devolución de su saldo y le van a entregar sus 150 millones de pesos. A la luz de esta reforma, a la luz de esta reforma, lo que va a pasar es que estas personas, hay que decirles, deje su cuenta abierta porque usted va a empezar a recibir el pilar semicontributivo, que pueden ser 500.000 pesos mensuales, mientras la persona esté. Voy a terminar los pilares y hago un stop por si tenemos preguntas, ¿vale? Entonces, en este pilar semicontributivo, hace que desaparezcan las devoluciones de saldos y las indemnizaciones sustitutivas y nos concentremos en lo que puede llegar a ser un alivio mensual para las personas que va a tener un máximo de del 80% de un salario mínimo legal vigente. Viene el pilar más importante, el pilar donde vamos a estar nosotros, y este pilar donde vamos a estar nosotros hace referencia al pilar contributivo. Entonces, el pilar contributivo es un pilar que obliga a que las personas, los primeros 3 salarios mínimos legales que devengue, los coticen Colpensiones. Y lo que exceda 3 salarios mínimos se vaya para un fondo privado. Los 3 primeros salarios mínimos legales van para Colpensiones, lo que exceda a un fondo privado, como está la norma ahorita, hasta 25 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿esto qué significa? Todo esto va a pasar para las personas que no estén en régimen de transición, y ahorita en este espacio vamos a estar hablando de qué es el régimen de transición. Entonces, si yo no soy régimen de transición, mis primeros 3 salarios mínimos van a ir a Colpensiones y lo que exceda ese valor va a ir al fondo privado de mi elección. Ay, yo solamente quiero estar cotizando en Colpensiones. No puede. Su cotización máxima va a ser por 3 salarios mínimos. Son 3.900.000 pesos. Lo que exceda de 3.900.000 obligatoriamente tiene que ir a un fondo privado y viceversa. O sea, yo no puedo decir me quedo en el fondo privado al 100%, sino que obligatoriamente tengo que ir a Colpensiones. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que al final, cuando llegue el momento de que por el régimen de prima media yo acceda o tenga las condiciones de una jubilación, con esos recursos que yo tuve en el fondo privado, el Estado, y es otro de los cambios que tenemos, porque hoy existen varias modalidades de pensión, una es el retiro programado, otra es la renta vitalicia. Como está el texto hoy, es que van a ser rentas vitalicias, que se van a contratar con una aseguradora. Por lo tanto, ese componente del fondo privado va a comprar una renta vitalicia y complementa lo que se va a llamar, se va a denominar una pensión integral de vejez. El cuarto pilar de nuestra reforma, no, del proyecto de reforma pensional es el pilar voluntario, que habla de que se va a incentivar el ahorro voluntario y que los aportes voluntarios serán inembargables. Ahí todavía no es tan clara la redacción de la norma, porque cuando habla de aportes voluntarios, yo puedo pensar que puede estar hablando de los aportes voluntarios al fondo voluntario o puede estar hablando de los aportes voluntarios al fondo obligatorio. Cuando uno lee con detenimiento el texto, habla de aportes voluntarios, pero no explica si es a fondos voluntarios o aportes voluntarios al obligatorio. Si uno le pone un poquito de sentido lógico, probablemente sea a los aportes voluntarios al obligatorio, y de cierta manera van a querer incentivarlos, pero no han hablado nada, o esta reforma adicionalmente, que no debería hacerlo, no habla nada del tratamiento tributario de los aportes voluntarios al obligatorio, que rápidamente los repasamos: 35% de retención en la fuente cuando la persona quiera hacer un retiro diferente a la pensión. Tengo 3 manos arriba, vamos a escuchar estas 3 intervenciones y seguimos con la presentación. Recuerden que vamos a intentar atender todas las preguntas. Ana P., buenos días. Buenos días, Andrés. Tengo una pregunta, porque tú estabas hablando de los extranjeros que vienen y cotizan acá 6 años, 7 años, lo que sea. ¿Qué ha dicho esta reforma o qué ha considerado sobre esos convenios con algunos países como España, Ecuador, Chile, etcétera, de los tiempos que cotizaron en esos países? ¿En qué momento es que se va a declarar
realmente cuántas son las semanas que esas personas tienen, porque me parece que los afecta desde ya. O sea, hay algunos que si uno suma esos tiempos, ya estarían en régimen de transición y por lo tanto las condiciones serían las actuales y no las que van a venir a futuro. Ana Fe, esa es una muy buena pregunta y lastimosamente, como en otros temas, hay vacíos en la reforma. El otro tema que tiene un vacío gigante es el seguro previsional, pero concentrémonos en tu pregunta. Hoy los acuerdos bilaterales entre países básicamente van por el reconocimiento de tiempos. Y es que las semanas que yo haya cotizado en un país me sirvan en el cálculo de la pensión final que yo vaya a acceder. No los menciona la reforma y al no mencionarlos, lo que uno puede inferir es que se van a sostener. ¿Dónde podría estar el cambio y lo que tú mencionas? Y es que, de acuerdo con eso, puede que yo en la legislación colombiana lleve 500 semanas, pero en la legislación española, en la legislación peruana, lleve otras 500 semanas y eso me haga acreedor al régimen de transición. En mi entender, pero este es el entender de Andrés Gallo, que no es senador, en mi entender, estas semanas harían, o esta lógica haría, que yo, como tengo ese acuerdo o estoy cobijado bajo el acuerdo y me deben sumar las semanas, pueda hacer régimen de transición. Pero te diría y les diría a ustedes una mentira si les aseguro que eso es lo que va a pasar. Bajo el supuesto lógico, deberían tenerlas en cuenta para determinar si la persona eso no es régimen de transición, pero como está hoy, no dice nada, Ana Fe. Yo Será creo que entonces, seguimos como sí, estamos. Andrés, será entonces un consejo sabio irle diciendo a sus clientes que se vayan consiguiendo una certificación de esos aportes que hicieron en esos países para que de pronto se les pueda ayudar en un momento dado a corroborar que sí están en régimen de transición. ¿Eso servirá de algo o no? Siempre es bueno, pero sin generar expectativas. Y pasa también con los que ahorita hay una conversación. Ay, es que sabe que yo me acordé que yo a los 17 años trabajaba y estoy pensando en 50 semanas. ¿Será que compro semanas? Yo creo que el tema este de las semanas, que es parecido, o sea, quiero complementar esta historia para llegar como a un mismo punto. En tu caso diría, sí sirve sin generar expectativa de que pueda ser, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Y por el otro lado, cuando a mí me dicen, no, es que yo tengo unos tiempos que no coticé, la respuesta es muy sencilla, acérquese a la empresa donde trabajo y exija esa cotización. No, es que yo trabajé como independiente. Y cuando yo llego y entro a mi planilla o entro a hacer mi planilla como independiente, me va a dejar cotizar o me va a dejar hacer esos aportes. Sin embargo, no está nada todavía determinado que eso que una persona quiera cotizar como independiente se reconozca como semanas y lo lleve a una condición de transición. Entonces, para la respuesta de ANAPE te diría que es bueno que lo tengas sin generar de pronto mucha expectativa. ¿Vale? Charlie, tienes la mano arriba. Y nos toca ser rápidos para poder compartirles toda la presentación. Charlie, Muy buenos hola, días, buenos gracias, días. Sandra. Te quería preguntar por el régimen semicontributivo. O sea, en conclusión, son personas que han superado su edad de ley en 3 años y que tienen, Menos de según 1000 el, y más de están 300. 800 y 1000 semanas. ¿Qué pasa con esas personas que superaron las 1000 semanas, que están en 1030 semanas, que no tienen las mínimas que se pide para que se pensionen y que ya excedieron los 3 años de su edad de vejez? ¿Qué pasa con esas personas? Tienen que seguir llegando, tienen que seguir acumulando hasta la mínima que pide el fondo, y si es así y son salarios altos que los obligan a estar en los dos sistemas, ¿cuál va a ser el mínimo de semanas que aplica? ¿Las 1150 Entonces, semanas del privado o las 1300 del régimen público? Gracias. Charlie, entonces hay varias cosas. Primero, recordemos que en el fondo privado existía algo que era la garantía de pensión mínima a las 1150 semanas. Ese desaparece. Y hay una cosa que está súper mal bautizada que se llama pensión anticipada, porque cuando yo escucho que algo se llama pensión anticipada, me imagino que la puedo recibir antes, pero pues parecido a la pensión anticipada que tenemos hoy los fondos privados. Pero esta pensión anticipada lo que habla, Charlie, es que si tú cumpliste la edad, puedes empezar a recibir la pensión
pero vas a tener que seguir cotizando a pensión y salud mientras completas las semanas. Entonces tu mesa va a ser más corta porque vas a estar cotizando a pensión hasta que llegues a las 1.300. Queda muy claro. Espero Muchas gracias, haber sido Andrés. claro. Dale. Gracias, Clau. Gracias, Andrés. Oye, en el pilar contributivo, entonces entenderíamos que hay dos cotizaciones, o sea, hasta de 3 salarios mínimos hasta 25 se irían a cotizar en el RAIS, pero ¿habría dos cuentas de pensión obligatoria? Sí, Eso querría decir, todo el mundo va a estar afiliado, pues todos los que se ganen más de 3 salarios mínimos van a tener una afiliación en Colpensiones y una afiliación en el fondo a, privado a que pensión quieran, obligatoria. a pensión obligatoria. Y los que están en Colpensiones, y no, que es una conversación importante, los que están en Colpensiones y no son régimen de transición, eh, esas Tienen que personas abrir. tienen que abrir una afiliación, un fondo, y dice la ley que si no lo han escogido, Colpensiones va a tener un lapso para enviarlos a donde ellos creen y va a ser un reparto aleatorio. Entonces la conversación con esas personas es mejor que usted tome la decisión de sus pensiones y no que la tome otro por usted. Vamos a hacer Correcto. una pausa aquí y seguimos adelante con preguntas más adelante. Vamos a terminar la Gracias, pausa. Andrés. Listo, entonces hagamos un zoom en el pilar contributivo. El componente de prima media de 1 a 3 salarios mínimos, el componente de ahorro individual de 3 a 25 salarios mínimos, el porcentaje de cotización va a seguir siendo el mismo, 16% del IBC. Recordemos que una parte la cotiza la empresa, otra parte la cotiza el empleado. Los salarios mayores a 4 salarios mínimos van a tener un 2% de fondo de solidaridad pensional y para los ingresos bases de cotización superiores a 16 salarios mínimos siguen teniendo esta tabla de fondo de subsistencia del 0.2 al 1%. ¿Cuándo me pensiono entonces? Mujeres y no binarios a los 57 años, hombres a los 62 con más de 1.300 semanas cotizadas. El componente individual, cuando me avise Colpensiones, cuando alcance el componente de pensión en prima media. ¿Cómo me pensiono? La fórmula sigue siendo la misma para el componente de prima media y la complementaria que llega del individual, pues con base, más allá del cálculo actuarial, con base en la cotización de la renta vitalicia, va a componer esta pensión integral de vejez. Entonces, de acuerdo con esta nueva reglamentación, es importante tener en cuenta, quienes ganen mensualmente hasta 3 salarios mínimos van a cotizar solamente en Colpensiones. Quienes ganen más de 3 salarios mínimos y no hagan parte del régimen de transición, pues deberán cotizar 3 salarios en Colpensiones y lo que exceda hasta 25 salarios a una AFP privada. Aquí está un hueco que tiene este proyecto de ley. Dice, las pensiones de invalidez y sobrevivencia se reconocerán por la administradora del componente de prima media, quien deberá contratar un seguro previsional que por lo tanto cubra la probabilidad de siniestro. Ahí hay un problema, porque hoy cuando yo en los dos regímenes pago mi seguro provisional, porque las dos tienen el seguro previsional, me cubre mi ingreso base de cotización, pero cuando yo hago esta lectura y veo que en Colpensiones voy a estar hasta 3 salarios mínimos, una lectura o una interpretación puede ser que yo voy a estar cubierto por un seguro previsional solamente por los 3 primeros salarios mínimos. Y esto pensemos en una persona, pensemos que una persona se gana 10 millones de pesos y hoy tiene un accidente y pues va a acceder a su pensión de incapacidad total y permanente y puede llegar al 60% de su IBC. Entonces, si se gana 10 millones de pesos, es una persona que se va a pensionar con 6 millones de pesos. Pero si a esa misma persona le pasa el accidente ya con la nueva ley, se gana 10 millones, pero cotiza 3 millones a Colpensiones y 7 al, al fondo privado, me van a calcular el 60% de los, bueno, 3 salarios mínimos son 3.900.000, son cerca de 4 millones de pesos. Realmente la pensión de esa persona en capacidad total y permanente va a ser de 2.400.000, que es el 60% de los, más o menos, 60% de los 3.900.000 que está cotizando en Colpensiones. Entonces, ahí hay un vacío. Y si eso llega a quedar así, se activa la propuesta o se hace muy importante la alternativa de que las personas tomen figuras como Crea Patrimonio, donde va a cerrar brecha pensional y donde se va a acompañar de un seguro.
porque si llega a tener un siniestro de esta manera y solamente está cubierto por sus 3 salarios mínimos, pues qué bueno que cuente con un seguro de vida o incapacidad total y permanente, porque la conversación se puede poner álgida si su seguro previsional baja. Algo que pasaba es que antes yo podía seguir trabajando, así haya cumplido en el régimen privado. En el régimen público no pasaba esto. En el régimen privado yo podía seguir trabajando y eso me iba a servir para aumentar mi cuenta de ahorro individual. Esto dice que se considera una justa causa para terminar el contrato si el trabajador cumple con los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión. Entonces esto afecta esa capacidad que tenían las personas de mejorar su pensión. Siguiendo con este zoom en el pilar contributivo, y era lo que hablábamos ahorita con Charlie, existe la posibilidad de una pensión anticipada por semanas cotizadas para mayores de 65, que tengan hasta 1000 semanas. Para las mujeres bajaron la edad a 60. Y es que pueden acceder a la pensión, pero van a seguir cotizando a pensión hasta que lleguen a las 1300 semanas. Entonces, yo llegué a los 65 años, tengo 1000 semanas, me pensiono, pero va a estar durante 5 años más, o sea, hasta los 70 años, cotizando a mi pensión obligatoria. Para las mujeres hay un beneficio y es que cuando cumplan la edad mínima, y esto también está mezclado con algo que presentó la Corte y es el desmonte gradual de cada año de 50 semanas. Lo que pasa es que se encuentran este desmonte gradual de semanas con el beneficio de tener hijos, y me quiero centrar por ahora no en el de la Corte, sino en el que tiene la reforma, y es que habla que por cada hijo las mujeres se van a poder descontar 50 semanas con un máximo de 3 hijos. Hay algo interesante que tiene esta reforma y es que para los padres que tienen hijos con discapacidad y alguno de los dos haya completado el mínimo de semanas, puede pedir su pensión, estaría pensionado y se puede dedicar al cuidado de su hijo. Aquí habla de una temporalidad, o sea que si la persona o que si el hijo se recupera de su incapacidad, tiene que volver a trabajar, pero pues básicamente lo que permite es que esta persona se pensione antes de cumplir la edad. Los independientes siguen cotizando hasta por el 40% de su ingreso. Las personas que tienen remuneración integral siguen cotizando por el 70% de su ingreso. Pero si nos damos cuenta, el principal aprendizaje de aquí es que la brecha pensional se aumenta. Ahorita yo no les voy a mandar todavía esta presentación porque tiene estos datos. Me acabo de dar cuenta que tiene los datos del año 2023. Denme en un ratico, les actualizo a 2024 para cuando tengan ustedes sus charlas y en el transcurso de la mañana la tienen, pero básicamente esta diapositiva lo que muestra es cómo se van a distribuir los pagos a pensión. Entonces, quien se gana un salario mínimo, ese 16%, que no es 186.500, es más alto porque ahora el 16% de 1.300.000 es más alto, va para Colpensiones. Asimismo, cuando la persona se gana 3 salarios mínimos, que no son 556.800, es 556.800 por el 12%, pero ese va a ser el valor mayor, que más o menos van a ser como 620.000 pesos que va a cotizar, va a ser el valor de la cotización de esa persona. Y siempre ese va a ser el máximo, nadie va a poder cotizar a Colpensiones por más de 3. Y el componente, pues va a ir, el componente extra va a ir a una AFP privada. Interesante, régimen de transición. Yo creo que en este también es algo donde nos piden o demandan mucha asesoría a nuestros clientes. ¿Cómo está hoy? Y digo cómo está hoy porque este régimen de transición tiene algo particular y es que no habla de edades. La mayoría de regímenes de transiciones hablan de edades. Este no habla de edades, que es una ventaja para muchas personas. Y hoy dice así, aplica para las personas que la entrada en vigencia de este sistema de protección social integral para la vejez cuenten con 900, aquí también tengo que corregir porque como lo cambiaron, cambié en números, no en letras, cuente con 900 semanas cotizadas para los hombres y 750 semanas para las mujeres. Si yo soy hombre y a 1 de enero de 2025 tengo 900 semanas, y si soy mujer y a 1 de enero de 2025 tengo 750 semanas cotizadas, toda esta historia no es para mí y me quedo con la ley 100. Eso es lo que muchas personas están buscando, estar en el régimen de transición, porque probablemente no, las condiciones de pensión actuales son mejores a las propuestas por la nueva reforma pensional. Entonces, para que lo tengamos clarísimo, hombres 900 semanas, mujeres 750 semanas cotizadas. Entonces, algo interesante, si vamos a tener espacios de charlas con los clientes, es recomendarles que sea cual sea su régimen al que esté cotizando,
ya haga una lectura de su historia laboral, porque es el momento que las personas empiecen a identificar si tienen periodos omisos en su cotización. Bien, recomendaciones generales, y ya ahorita nos vamos a concentrar en el tema de las preguntas. Para quienes no hagan parte del régimen de transición y ganen más de 4 salarios mínimos, importante construir una reserva de ahorro, ya que su pensión proyectada va a ser inferior comparada a la que alcanzaría en las condiciones actuales. Sea lo que sea, en el régimen que sea, la proyección de la mesada va a ser inferior. Las condiciones del pilar semicontributivo reducen la posibilidad de devoluciones de saldos o indemnizaciones sustitutivas, no las reducen, desaparecen. Por lo tanto, pues debo pensar si tengo que construir un capital que me genere una renta para complementar mi retiro, porque pensemos en una persona que trabajó 800 semanas, que alcanzó 200 millones de pesos, con 200 millones de pesos no se jubila, pero si a mí me dan 200 millones de pesos, pongo un negocio, compro un apartamento, hago algo de inversión, pero si no recibo eso y cotice 800 semanas, pensemos que el aporte va a ser el 60% del mínimo, pues estaremos hablando de personas que van a estar acostumbradas o que van a vivir con 700.000 pesos mensuales más o menos. Mientras que con los 200 millones que iba a recibir, podía hacer un negocio, podía invertir, podía emprender. Esta situación pues los lleva a una condición crítica. Y algo importante para que tengamos ese disclaimer en la charla con todas las personas: esta información es interpretada con base en el proyecto de ley presentado el 23 de marzo de 2023 y no constituye o representa modificaciones ya establecidas por el gobierno de Colombia. Porque no queremos decir, no, es que vino la persona de Scandia y nos dijo que eso ya va a ser así. Yo creo que quedémonos en que este es el análisis del proyecto de la reforma pensional. Entonces, equipo, esto es lo que hoy tenemos para compartirles en cuanto al tema de las nuevas reglas de la pensión. Denme un